buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la conferencia de evolución del GPON and XGS-PON y más allá. Tenemos el placer de contar nuevamente, como hace ya 10 años en CAPER aproximadamente, con Juan García Viix, que siempre está comprometido con estos temas y está presente como disertante. Y les voy a contar, para los que no conocen tanto a Juan, aunque los conocen todos, lo que la inteligencia artificial dice de Juan. Y les cuento. Juan Ramón García Viix es un ingeniero electromecánico argentino con más de 40 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones. Graduado de la Universidad de Buenos Aires, ha trabajado en empresas como Cablevisión, Multicanal y actualmente es gerente de ingeniería en Chigarret desde el 2000. Reconocido con el International Engineering Professional Award, ha contribuido al avance del cable y la conectividad en Argentina. Además, es miembro activo de varias asociaciones internacionales y participa como conferencista en seminarios técnicos sobre telecomunicaciones. ¿Qué opinas, Juan? La inteligencia artificial sabe más de mí que yo mismo. Bueno. Y le puede preguntar qué pienso yo de las telecomunicaciones, del futuro, de la inteligencia artificial. Y armamos para la vez que viene eso, un diálogo con la inteligencia artificial, ¿te parece? Sí. Bueno, muy bien, los dejo con Juan, disfruten la charla, siempre está abierto a dar respuesta, a responder preguntas, así que gracias por estar aquí. Hasta luego. Bueno, buenas tardes, último del día, y quiero comenzar con una reflexión. Aquellos que me conocen saben que soy una persona reflexiva y probablemente muchos de ustedes se sientan identificados con esta idea, caos versus orden. Y lo puse porque es algo que caracteriza nuestro modo de ser de los latinos. Somos poco previsores, no somos organizados, no nos gusta planificar, no nos gusta pensar en el futuro. Y esta es una cosa que tenemos que cambiar. Y justamente para empezar a migrar del caos, que es lo que tenemos ahí a la izquierda, hacia el orden, lo que tenemos que hacer es partir de una buena planificación. Y para esa planificación necesitamos conocer el futuro que a veces nadie tiene la bola de cristal y necesitamos imaginar cómo va a ser, pero todas nuestras decisiones del hoy tienen que estar orientadas en aquello que imaginamos que nos va a demandar el mercado, el cliente, los servicios en un futuro. Si no, vamos a estar continuamente poniendo parches y arreglando cosas sobre la marcha, y eso no es bueno, lleva pérdidas de tiempo y pérdidas de dinero. Bueno, para aquellos que no me conocen, creo que de aquí de la audiencia todos me conocen. Bueno, soy Juan García Viix, recién hicieron una breve introducción, y ligado con este tema de poner un poco de orden dentro de nuestra mente y dentro de nuestros sistemas, hoy vamos a hablar de la migración de GPON hacia XGS-PON o XGS-PON y cómo impacta eso en nuestras redes, en nuestros servicios. Aquellos que han ido escuchando mis charlas y me han ido seguido a lo largo del tiempo, saben que yo fui fiel defensor de DOCSIS, y aquí están los temas que enfoqué a lo largo de mis charlas allá desde el año 2012, cuando estábamos con la primera evolución de DOCSIS del 1.0 al 2.0 y ya empezamos a colapsar cuando la gente empezó a descargar música y película en línea. Ya dije, esto se acaba acá. Después le di una nueva oportunidad cuando vino la versión 3.0 y dije, bueno, me da un poco de oxígeno, pero enseguida terminé en terapia intensiva y fue el colapso de DOCSIS 3.0 allá en el año 2014. Le di una última chance cuando vino DOCSIS 3.1, que fue un cambio radical
que en realidad en vez de DOCSIS 3.1 debió de llamarse DOCSIS 4.0, porque rompimos todo al pasar de 3.0 a 3.1. Rompimos con la canalización tradicional de 6 MHz, rompimos con los esquemas de modulación, rompimos con las técnicas de corrección de errores y realmente dijimos, bueno, ahora sí, ya con DOCSIS 3.1 hasta puedo competir con los servicios de fibra a la casa. Llegamos a DOCSIS 3.1 versus GPON y ahí empiezo a separarme. Cuando ya se empieza a hablar de DOCSIS 4.0, de Full Duplex DOCSIS, realmente empiezo a mirar con más ganas a las tecnologías de fibra al hogar, porque hasta ahí DOCSIS estuvo protegiendo con toda esta evolución toda la inversión que nosotros habíamos estado haciendo en nuestras redes, porque solamente necesitábamos pequeña cosmética en la red y gradualmente iba cambiando el CMTS, gradualmente iba cambiando los cable modems, pero cuando llegamos a un punto en que me dicen, no, pero ya tenés que llevar la capa física de DOCSIS al nodo, no, pero tenés que tener un nodo más 0, no, pero tenés que extender el ancho de banda hasta 1,5 GB o 2 GB, dije, no, hasta acá se acabó. Tiene sentido seguir con DOCSIS hasta un upgrade de red que llegue hasta 1 GHz y mid-speed para tener mayor capacidad de retorno, pero más allá de eso no es un upgrade, sino que realmente tengo que hacer cirugía profunda y entonces se acabó la protección de la inversión. Si yo tengo prácticamente que reconstruir la red, al menos en mi visión, no voy a seguir atado a DOCSIS. FTTH, mi primer contacto con la tecnología FTTH fue en el año 2012, justamente, cuando estaba con DOCSIS 2.0, y escucho en una presentación en Cartagena que hace la gente de ZTE que me habla de GPON. Entonces tengo una diferencia de orden de magnitud terrible. Yo estaba en DOCSIS 2.0 con 36 megabits por segundo en un canal de 6 MHz y viene por otro lado FTTH hablándome de 2.5 gigabits por segundo. Bueno, ahí empezamos en Gigared a hacer algunas experiencias con FTTH, pero con mucha cautela, pensando más que nada en servicios corporativos y tratando de mantener lo más posible el legacy que teníamos de HFC. Sin embargo, a partir de 2019 decidimos el vuelco. Toda obra nueva iba a ser encarada con fibra al hogar, con tecnología GPON, 2.5 gigabits por segundo de downstream y 1.25 gigabits por segundo de upstream, compartida entre 64 usuarios. Hoy estamos en la disyuntiva y es justamente el objetivo de esta charla. ¿Hasta qué punto seguimos con GPON? ¿Cuándo pasamos a XGS-PON? ¿Y qué implica este cambio? El dimensionamiento de la red FTTH es muy importante para poder asegurar un servicio de buena calidad. Y nuevamente esto está atado a la reflexión del principio. No hay que improvisar, no vale el método de prueba y error, no hay que hacer muchas cuentas, pero tenemos que hacer un dimensionamiento básico. En primer lugar, un dimensionamiento físico que está basado en atender, en responder a un cierto presupuesto óptico. El diseño de una red FTTH a nivel físico parte de cuánta potencia tengo en la salida del OLT y cómo la voy perdiendo por el camino hasta llegar al equipo del cliente, hasta llegar a la ONT. ¿Y qué tengo en el medio? Pérdida en fibra, pérdida en empalmes, pérdidas en conectores y pérdidas en divisores ópticos. O sea, es lo mismo que cuando hablamos del presupuesto hogareño, cuánta potencia tengo para gastar y cuánta plata necesito llegar a fin de mes y cómo se va gastando por el camino.
Eso es la parte física. Después también tenemos que dimensionar la red, porque hablamos de una capacidad por puerto, hablamos de cantidad de clientes como máximo que puede atender ese puerto, y yo voy a salir a vender servicios, y yo no puedo salir a vender servicios de la velocidad que quiera, porque si yo voy a vender servicios de 2 gigabits por segundo, probablemente se lo pueda dar a un único cliente. Entonces, tenemos que entender cuál es el tamaño de la torta, que es la capacidad disponible en el puerto, y cómo se va a repartir entre los distintos clientes. A medida que voy moviéndome aguas arriba, esa capacidad tiene que moverse primero dentro del OLT, con la capacidad que puede manejar cada slot del equipo donde yo voy a enchufar las placas, qué capacidad de procesamiento tiene la controladora y qué capacidad de uplink tengo para sacar esa capacidad del equipo hacia arriba. Y finalmente queda una tercera consideración que no la puse ahí, pero es para tener en cuenta, no nos afecta prácticamente nunca, que es una consideración lógica. Sabemos que en la comunicación punto-multipunto del OLT, todos los equipos remotos cuando transmiten tienen que encasillarse en ventanas de tiempo, y para llegar al OLT en la ventana de tiempo asignada tienen que empezar a transmitir un cierto tiempo antes, que se ajusta en función de la distancia. El equipo más lejano tiene que empezar a transmitir con mayor anticipación. Eso me va a marcar una máxima distancia que va a estar más allá del presupuesto óptico, y es de 60 kilómetros. Normalmente, con una óptica C+ y un ONT con óptica B+, cuando hablamos de óptica, esto implica potencia de transmisión y sensibilidad de recepción, voy a poder llegar a 20 kilómetros aproximadamente con una relación de división de 64. Sin embargo, si yo bajo la relación de división a 32, tengo menos pérdida en divisores, puedo asignar más pérdida a fibra y alejarme más. Si divido por 16, me puedo alejar más. Si divido por 4, puedo alejarme más. ¿Y hasta cuánto? Y bueno, ahí entra a jugar el tema de la limitación por máxima distancia lógica. Aquí tenemos algunos números para tener consideraciones gruesas de cuál es el área que yo puedo atender con un OLT. Y pensamos por un puerto. Un puerto dijimos que puedo splitearlo por 32, por 64 o por 128. Vamos a tomar el número típico, que es el de 64, y una placa que tiene 16 puertos. Lo más común son placas PON, placas de línea de 16 puertos, va a permitir atender 16 por 64, o sea, 1024 clientes. Como número grosso, 1000 clientes por placa con un split por 64. Si tengo un OLT, los distintos fabricantes más o menos manejan el mismo tipo de equipamiento. Un OLT grande con placas verticales que puede alojar hasta 15 placas de línea en el caso de equipo de rack de 19 pulgadas o 17 en el caso de 21. Un equipo mediano donde las placas van horizontales que aloja 7 placas de línea, y un equipo chico, que acá no lo menciono, que aloja solamente 2 placas de línea. Tenemos uno más que sería el super chico, que es ya un pizza box, no es modular y que tiene 8 o 16 puertos. Pero sin entrar en cada uno de los casos, con un chasis de 7 placas puedo atender 7.000 hogares, con un chasis grande de 15 placas puedo atender 15.000 hogares. O sea que para el caso de una ciudad mediana de 20, 30.000 hogares, voy a requerir 2 OLTs grandes.
El otro tema es pensar en la capacidad. ¿Cuánta capacidad tengo disponible para ofrecer a cada cliente? Recuerden que hablamos del tamaño de la torta, que es la capacidad del puerto, que es 2.5 gigabits por segundo. Si tengo una split por 64, eso lo tengo que dividir en 64 pedazos. Y en el peor de los casos, esto significa que yo puedo garantizar hasta 39 megabits por cliente. Si hago una división por 128, voy a tener la mitad. Entonces, muchos se preguntan, si yo solamente puedo garantizar 39 megabits por cliente, ¿por qué la velocidad típica que hoy se está vendiendo es de 100 megabits y algunos ya ofrecen 300 y 600 megabits y algún loco ofrece hasta 1000 megabits? Bueno, todos se especulan con el concepto de sobreventa o de overbooking, y es que no todos los usuarios van a requerir la capacidad que yo les aprovisioné en forma simultánea, y menos aún en forma sostenida. Entonces, hay un factor que ya lo veníamos utilizando en la época de DOCSIS y de los cable modem, que es el coeficiente de sobreventa, que me permite vender mayor capacidad de la que yo tengo realmente disponible, y ese factor de sobreventa, sobre todo en velocidades altas, va a ser mayor, porque cuanto más alta es la velocidad, más difícil es que el cliente la consuma toda. Va a ser de 10 veces o de 20 veces. Esto es lo que me hace posible, sobre un puerto de 2.5 gigas, salir a vender velocidades de 600 megabits por segundo. Si me preguntan cuál es la máxima velocidad con la cual yo me siento confortable con tecnología GPON, y yo te diría hasta ahí, 500, 600 megabits por segundo. Ofrecer 1000 megabits por segundo es un poco especular con que nadie tiene la boca tan grande como para comerse esa capacidad, pero ojo, que hay que tener cuidado con un riesgo importante. Cuando la calidad del servicio es muy alta y yo ofrezco una velocidad también muy alta, especulando que el cliente no la va a consumir, también existe la posibilidad de uso fraudulento y de reventa de esa capacidad. O sea, que alguien tome esa capacidad como si fuera un acceso dedicado a Internet, lo conecte a una antena y salga a revender Internet inalámbrico usando mi servicio de conectividad en vez de contratar tránsito IP con un carrier. Entonces, cuanto más alta es la velocidad que yo ofrezco, más importante es controlar un uso razonable de esa velocidad que yo le estoy dando. Y vamos a hacer cuentas de cómo se va acumulando esa capacidad en una placa y en un OLT. Si en una placa yo tengo 16 puertos de 2.5 GB, obviamente esto es el peor de los casos. En la práctica nunca llego a esa situación límite de que los puertos estén saturados en la capacidad máxima. Pero el caso extremo es 16 por 2.5 GB, o sea, tengo 40 gigabits por placa, capacidad que se transmite al slot, o sea, la capacidad del slot del OLT tiene que poder manejar este tráfico, y después, acumulado en todas las placas que tengo en el chasis, es el tráfico máximo que yo tendría que estar preparado para sacar del OLT en una. ¿Ya no da? Hola, hola. Ahora suena. Igual yo tengo amplificador interno, pero esfuerzo menos la. Listo. Estábamos hablando y haciendo un resumen que los 16 puertos que tiene una placa con 2.5 gigabits por segundo cada uno acumulan 40 gigabits por placa.
Y en el caso de un OLT con 7 placas, tengo 7 por 40, 280. Y en el caso de un OLT con 15 placas, llego a 600. Nuevamente nos encontramos con otro número muy grande que en general no le damos esa capacidad de upstream al OLT. Lo común en un OLT, aún el caso grande de 15 placas, es hacer uplink mediante los puertos que tengo en las propias controladoras, que tengo 4 puertos de 10 en cada controladora, entonces tendría como máximo 80 gigabits por segundo si lo uso no redundado, o 40 gigabits por segundo si uso 4 como segurización de los otros 4. A medida que nos vayamos yendo hacia sistemas XGS-PON, que como vamos a ver más adelante, en vez de tener 2.5 GB, voy a ofrecer 10 gigabits de downstream y otros 10 gigabits de upstream, o sea, es capacidad simétrica, me voy a encontrar con que los puertos de uplink de 10 gigabits empiezan a quedar en el olvido y ya se empieza a hablar de puertos de uplink de 100 gigabits. O sea, cuando contemplemos la evolución de GPON a XGS-PON, tengo que tener en cuenta que el chasis tiene que tener suficiente capacidad por slot para atender 10 gigabits de downstream por puerto, que va a ser 4 veces esto, o sea, 40 por 4. O sea, voy a necesitar para XGS-PON que cada slot del OLT pueda manejar más de 160. Y me voy a encontrar que esos OLT tienen una capacidad de 200 gigabits por puerto. Y también voy a necesitar mayor capacidad de uplink, y el otro limitante lo voy a tener en las placas controladoras. O sea, tengo 3 limitantes a tener en cuenta cuando quiera evolucionar de GPON a XGS-PON. Capacidad por slot, capacidad de las placas controladoras para procesar tráfico y capacidad de uplink del equipo. Es así como acá no pretendo hacer apología de alguna marca o modelo. Lo importante es que vean cómo en modelos viejos tengo a veces que la limitación la tengo en el backplane, en todo el bus del backplane, no en cada slot, o la tengo en la controladora. Recién se empieza a aproximar a lo que necesito, es este equipo más grande. Fíjense cómo cambia la capacidad de backplane de 300, 400 GB a 3 tera en el equipo más grande, ¿no? Y también cómo, según qué controladora tengo, puedo tener capacidad de manejar 488 GB o casi 2 tera. O sea, por más que el chasis tenga capacidad alta de manejo, si tengo una controladora obsoleta, voy a colapsar por ahí. En cambio, en los equipos ya modernos, ven que tenemos 200 gigabits por slot, tenemos capacidad del backplane de switching de 12 terabits y capacidad de la controladora de 6.8 terabits por segundo. O sea, son consideraciones que hay que tener en cuenta porque no es cuestión de comprar a veces un equipo barato que consigo por refurbish sin mirar las especificaciones. O sea, si bien todo funciona, no es 100% plug and play, y a medida que lo vamos cargando con mayor cantidad de clientes, mayor demanda de tráfico, puede que lo que salió barato de entrada termine saliendo caro después. Lo mismo también pasa con las placas de línea del OLT. No todas las placas de línea son iguales. Hay toda una serie de especificaciones. Lo más común es hablar de las ópticas, pero
hay otra serie de parámetros que hay que tener en cuenta. Este caso de Rogue ONT es la posibilidad de detectar una ONT que está transmitiendo fuera de la ventana de tiempo que le fuera asignada o que está quizá transmitiendo en forma permanente. Y fíjense que el canal de retorno es compartido para todas, y si tengo una que empieza a transmitir cuando no le corresponde, lo que va a resultar es que está pisando la transmisión de otras ONT. Y este es un ejemplo de comparación entre diferentes placas de línea de Huawei, como podría ser de otra marca, pero ven que no son todas iguales. El tamaño de la tabla de ARP es diferente según el modelo. La cantidad de direcciones MAC que puede soportar es diferente. Fíjense que en la primera habla de 130.000 direcciones MAC, o sea, 130.000 dispositivos, mientras que estas dos solo 32 y esta, que es la más común, soporta solo 16.000. ¿Por qué hay una placa que soporta 131.000? ¿Y por qué tantas? Justamente esta placa viene de la época en que se hablaba del DCCAP. ¿Qué es esto? Voy con FTTH hasta un nodo, que va a ser un nodo SICAP, y a partir de ahí continúo con coaxil y con DOCSIS. Entonces voy a tener muchos dispositivos detrás y por eso voy a necesitar una gran cantidad de MACs. Y bueno, ¿y qué pasa con la tecnología? Yo cuando empecé en el año 2012, empecé con EPON. ¿Por qué? Porque en esa época Cable Labs había sacado el DPoE, DOCSIS Provisioning of EPON, o over EPON. Y lo que yo quería era un sistema estándar que me garantizara la interoperabilidad, lo mismo que había pasado con DOCSIS. Entonces dije, los gringos del SCTE optaron por EPON, vamos hacia EPON. En ese entonces, EPON era más económica, EPON estaba definido por el IEEE y había sido adoptado en China por China Telecom, por eso tenía gran difusión y bajo costo, pero no tenía una gran difusión internacional porque la mayoría de los telcos miraban hacia la ITU, no hacia el IEEE, y optaron por GPON. Así fue como 3, 4 años más tarde, mi proveedor de equipamiento de FTTH me dijo, en el mercado internacional EPON no lo voy a soportar más. Vas a tener que migrar de EPON a GPON. Yo te voy a acompañar, pero vas a tener que cambiar los OLT, vas a tener que cambiar las ONT. Realmente es un tiro en el pie. Teníamos muy pocos equipos porque solamente lo usábamos para clientes corporativos. Hoy es más complicado pensar en una migración y por eso vamos a pensar en cómo hago una migración gradual de GPON hacia XGS-PON. Pero el ciclo de vida de la tecnología GPON está justamente en este punto. O sea, todas las tecnologías tienen un punto de crecimiento primero lento, porque tenés que depurar bugs, resolver problemas que no habías considerado. Y cuando todo eso está solucionado, ¡puf!, se dispara, crece rápidamente. Nosotros en general tendemos a adoptar una tecnología nueva cuando está madura. ¿Por qué? Porque no solo es más segura, sino porque también bajaron los precios. Pero eso también tiene el riesgo de que le va a quedar menos tiempo de vida. Y hoy ya estamos en la etapa de caída, donde, como vamos a ver en otra imagen, hoy la cantidad de puertos GPON instalado prácticamente equipara a la cantidad de puertos XGS-PON instalados. Es por eso que primero empecé con EPON, después migré a GPON,
siempre fui dejando para adelante XGS-PON, primero porque el mercado no me lo demandaba y segundo porque era más caro. Ahora, los costos de XGS-PON empiezan a disminuir y yo ya pongo en mi carretera, en mi roadmap, la coexistencia de GPON y XGS-PON, al menos para lo nuevo. Y después vemos cómo me acompañan todo lo que está instalado. Acá ven la cantidad de puertos GPON y XGS-PON instalados. En azul es GPON, en rojo es Next Generation GPON o XGS-PON. O sea, estamos ya en un punto de equilibrio y hay muchos operadores, acá no sé si hay alguno, pero en otros países sí, que ya directamente arrancan de cero con XGS-PON. Esta es otra forma de ver la evolución de la tecnología y la transición. La propia tecnología nos impone un techo de velocidad. Como yo decía antes, la tecnología GPON me impone un techo seguro de 600 megabits por segundo. Y a partir de ahí, si uno quiere apuntar a velocidades de 1 giga y superiores, que van a empezar a ser demandadas quizá en un futuro con la mayor difusión de realidad virtual, realidad aumentada, más video en línea, calidad 8K, no tanto IoT, porque son dispositivos que requieren poca capacidad. Son muchos dispositivos, pero requieren poca capacidad. La única demanda importante de capacidad IoT la tenemos del lado de las cámaras, del video. Y tenemos dos versiones de 10 GB. La primera, la más vieja, es XGPON, que son 10 GB asimétrico. 10 GB de bajada, 2.5 GB de subida. Pero hoy lo más común es hablar de XGS-PON, que es capacidad simétrica, porque también en todo se está apuntando a un servicio de mayor simetría. Tenemos distintas ópticas, como sucede con GPON, las ópticas en cierto modo definen un alcance y tienen una potencia de transmisión y una sensibilidad o umbral de recepción. Y lo importante, que es la clave para vivir esta transición, es la óptica combo. La óptica combo aloja dentro del SFP, dentro del pluggable que yo pongo en cada puerto, una óptica GPON y una óptica XGS-PON y un multiplexor óptico. O sea, tengo lo mejor de los dos mundos. Entonces, después del otro lado, ese es el caso simple, que tengo un transmisor y un receptor, un WDM, y salgo con la fibra. Y este es el caso combo, que tengo transmisor y receptor para 10 GB, transmisor y receptor para GPON. Se combinan las 4 lambdas en un DWDM y lo que garantiza la coexistencia y la interoperabilidad es que utilizan longitudes de onda que no se pisan. Acá vemos en azul las longitudes de onda de GPON, 1310, 1490, ascendente, descendente. En violeta, XGS-PON, 1575, 1260. Y en amarillo, otra alternativa que salió y que no tiene demasiada difusión porque es muy cara, es el Next Generation PON con DWDM, o sea, tengo 4 lambdas de 10 para llegar a 40 gigas. Entonces esto implica que tanto en el OLT como en el ONT tengo que tener 4 transmisores y 4 receptores. Esto hace que sea un equipo caro.
Y yo podría tener, conviviendo en una misma red, distintas tecnologías gracias a que las longitudes de onda no se superponen, no se pisan. Puedo tener GPON, puedo tener XGS-PON, puedo tener Next Generation PON con 4 por 10 GB y hasta podría tener una red DWDM con lambdas que no pisen ninguna de las longitudes de onda que usa GPON ni XGS-PON. Y vamos a ver cómo migramos, o sea, cómo nos preparamos para ese siguiente paso, porque la mayoría de nosotros empezó hace un par de años o empezó hace 5 años y empezó con GPON. Yo creo que ninguno de los que está acá sentado arrancó con XGS-PON porque es muy caro. Entonces tenemos 5 situaciones que vamos a analizar. Las 2 primeras son las que menos me gustan, pero es alguien que o porque empezó hace mucho tiempo o porque eligió un equipo barato, pero partió de un chasis GPON que no tiene suficiente capacidad como para manejar XGS-PON. No tengo la capacidad por slot o la capacidad por procesadora como para poder ponerle placas XG-PON, tanto opción 1 como 2. Y los otros 3, ya estoy pensando en un chasis que sí soporta XGS-PON, en el caso 3 como migración y en el caso 4 y 5 un planteo de cómo arrancar de cero. En la opción 1 tengo un chasis viejo que solo me soporta GPON. Y en la migración yo no voy a migrar todos los puertos de un saque, sino quiero dar XGS-PON quizás solamente en 1 o 2 puertos donde tengo una oficina de gobierno, un banco, una empresa que me pide un servicio diferente. Entonces, pongo un chasis que soporta XGS-PON, al principio le pongo solamente una placa XGS-PON y cuando en un puerto yo necesito dar servicio a un cliente XGS-PON, habilito XGS-PON aquí, mando las 2 lambdas de XGS-PON a un MUX externo y combino solo ese puerto en el MUX. Esto es feo. Primero, porque voy a tener que empezar a agregar MUXes por cada nuevo puerto que habilite. Voy a mantener 2 OLT separados toda la vida, o al menos hasta que se me acaben todos los clientes GPON, porque mientras tenga clientes GPON voy a tener que mantener el OLT de arriba. Y se me van a empezar a mezclar todas las fibras y todos los nodos. Ocupa espacio. Quizá económicamente es lo más barato, porque acá yo ya estoy partiendo con ópticas solamente XG-PON, no estoy hablando de ópticas combo, pero es muy desprolijo, es poco eficiente, consume mucha energía y consume mucho espacio. Algo parecido es, saqué el multiplexor óptico, pongo un segundo OLT, pero en este OLT pongo ópticas combo. Y cuando yo necesito en un nodo dar servicio de 10 GB, ese nodo que estaba aquí, lo conecto ahora aquí. Entonces se me va vaciando este OLT mientras se me va llenando el de abajo. Es mejor que el anterior, es un poco más cara porque estoy arrancando con módulos combo y el módulo combo es más caro que el XGS-PON puro, pero en algún momento esto lo voy a poder apagar y tirar y quede todo en una nueva OLT. ¿Qué es lo que me empieza a gustar más? Si tengo yo de entrada, quizá empecé ya con GPON, pero ya tengo un OLT que soporta las placas combo y que quizás no lo tengo totalmente lleno. Por ejemplo,
Si es un OLT de 17 placas, tengo 14 placas JIPON y me quedaron 3 slots vacíos. En estos 3 slots vacíos pongo 3 placas combo. O si era un OLT de 15 placas, puse 12 placas JIPON y 3 placas combo. Entonces, esa migración que les comentaba antes, de un OLT a otro, la voy haciendo dentro del mismo OLT. O sea, en las 3 últimas placas tengo posibilidad de dar XGS-PON y en todas las primeras solamente JIPON. Técnicamente es aceptable, por eso le puse el pulgar para arriba, pero ¿qué pasa? Si yo tenía todos los nodos que había en una placa con una determinada agrupación geográfica, como cuando los voy migrando va a ser en forma desordenada, se me van a mezclar totalmente. Se me van a mezclar las fibras y se me va a mezclar la asignación geográfica de decir, bueno, esta placa son todos los nodos de tal barrio. Sí, eso estaba bien, lo había armado así cuando estaba con JIPON. Cuando empecé a migrar a XG-PON, se me mezclaron todos los nodos. O sea, es bueno, pero no es el ideal. La opción 4 es la que nosotros estamos aplicando desde este año en adelante. Es una decisión que tomamos recién. ¿Y cuál es? Parto de un OLT con todas las placas que soporten módulos combo. Pero como las ópticas combo son muy caras, le pongo a todos solamente óptica JIPON. Cuando quiero migrar de JIPON a XGS-PON a algunos clientes, ojo que el tema de cambiar la óptica JIPON por una combo significa que voy a seguir manteniendo todos los clientes JIPON que tenía en ese nodo y le voy a sumar algún nuevo cliente que va a recibir servicio de 10 GB. Esto es interesante porque divido a todos los clientes en un nodo en 2 categorías que pelean en forma separada por capacidad. O sea, puedo tener 60 clientes residenciales que se pelean por los 2.5 GB y 4 clientes corporativos que se pelean por 10 GB. No están todos en el mismo corralito, sino que cada uno está en un corral separado. Lo importante es que el total de clientes sigue siendo 64. El hecho de colocar la óptica combinada no significa que voy a poder tener 64 clientes JIPON más 64 clientes XGS-PON. Son 64 clientes en total, porque el total de clientes me lo va a definir el split, la relación de división que yo tengo en ese nodo. Entonces, esto es lo más ordenado porque yo voy a migrar nodo por nodo la óptica cuando lo necesite. Los nodos van a quedar con la misma posición, en la misma placa, no voy a alterar la asignación o agrupación geográfica que haya podido tener en cuenta cuando armé la distribución. Y la última, que sí, es la ideal, si tengo el bolsillo de una gran telco, es ya de entrada pongo placa combo y pongo las ópticas duales, las ópticas combinadas que manejan los dos. Y aquí hice este ejercicio para tener una idea del impacto de precio. Tomé un chasis de 15 slots, 4 placas, 8 placas, 12 placas y calculé cuál es el costo por puerto en 3 situaciones diferentes. Placa de línea JIPON C+, placa de línea combo con módulo JIPON y placa de línea combo con módulos combo. Como es lógico, a medida que yo voy cargando más el chasis, el costo por puerto me va a bajar, pero no baja tanto. Baja porque estoy compartiendo el chasis,
estoy compartiendo las controladoras, estoy compartiendo el uplink. Ahora, cuando yo me voy a poner las placas combo, que es la situación que estoy aplicando en mi caso particular, tengo un mayor costo del orden del 50-60%. O sea, sobre todo quédense con el costo incremental en porcentaje, porque los precios van a ser discutibles. Estos son valores FOB de un fabricante me da este valor, otro fabricante me puede dar quizá el doble. Pero lo importante es que pensar en GPON solo o en GPON en placa combo con módulo GPON es hablar de un 65% más. Pero eso crece mucho más si encima le pongo las ópticas combo. Es por esa razón que, nuevamente, caso particular, me quedé en este punto de migración entre GPON y XGS-PON. Fíjense nuevamente, valores de un fabricante, valores FOB, qué impacto tiene cada componente en los costos. La placa GPON de 16 puertos versus la placa combo de 16 puertos, un poco más del doble. La óptica tiene mucho peso. Los módulos ópticos GPON, $60, el módulo combo, $200. Casi el triple. Las placas de uplink también van incrementando su costo a medida que voy pretendiendo tener uplink de 10. Las controladoras con los puertos de 10, creo que ahora también hay controladoras que vienen con un puerto de 100. Y lo que menos pesa va a ser el chasis, la fuente y el fan. Fíjense que ahí estamos hablando de $1.300. No es mucho lo que pesa la carcasa y la fuente. Pero después tengo otros elementos que impactan en el costo. No solo lo tengo del lado OLT, sino que también lo tengo del lado ONT. Sigo con valores FOB. La ONT GPON Wi-Fi 6 sin KTB está en el orden de los $45. Pero cuando me voy a XGS-PON con Wi-Fi 6, se me va más del doble. Y si bien uno dice $80 más, $85 más, no es mucho, el efecto multiplicador por cliente hace que todavía no sea como para ofrecer un servicio masivo, porque tiene un alto impacto cuando lo multiplico por miles de clientes. Otro elemento a tener en cuenta en esta migración, y que no lo comenté antes, es qué pasa con aquellos de nosotros que estamos utilizando un EDFA splitter multiplexer para sumar televisión en 1550. Eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. El EDFA demostró ser un elemento débil dentro de la cadena FTTH. La cadena FTTH se caracteriza por una alta calidad de servicio y una alta confiabilidad, casi nunca se rompe. Lo que más se rompe justamente es el EDFA. Y ahí tenemos entre la audiencia Andrés, que se la pasa lidiando con los EDFAs que se queman. ¿Y por qué se queman los EDFA? Porque tenemos una alta potencia óptica por puerto. Nosotros estamos inyectando a la calle, a la línea, 20 dB milivatios por puerto, y esos son 100 milivatios. Por 64 puertos son 6 vatios. En la fibra dopada por herbio, donde yo le inyecto una longitud de onda de bombeo, la longitud de onda de bombeo es todavía superior. O sea, capaz que tengo más de 10 vatios de potencia óptica de bombeo. Y esa fibra dopada por herbio que recibe esa potencia altísima de bombeo es el punto que se quema. Amén de que los 20 dB milivatios, los 100 milivatios, que no es una potencia tan alta, es mucho más alta de la potencia con la cual trabajábamos en el HFC.
El HFC, lo normal era 10 dB milivatios. El transmisor que alimentaba el nodo era entre 7 y 10 dB milivatios. Acá tenemos 20. Decimos, 20 es el doble. No, pero son dB. Y 10 dB de potencia, 10 dB en potencia es 10 veces la potencia. O sea que antes yo tenía 10 milivatios de potencia de salida y ahora tengo 100. Y eso también es muy crítico para la vida de los conectores. Hay que evitar conectar y desconectar con el equipo encendido porque hay reflexiones hasta que las dos ferrules entran en contacto y esa reflexión en tan alta potencia quema la ferrula y daña el conector. Y último punto, antes de cambiar de tema, ¿qué pasa? Yo tengo EDFA, splitter, multiplex, o sea, amplifico, divido por 32 o por 64 y después tengo un multiplexor óptico para combinar 1550 nanómetros que lleva la información de TV con 1310 y 1490 que son los dos lambda del OLT. Hasta ahí todo bien si vamos con GPON. Pero si yo quiero migrar a XGS-PON, el EDFA Splitter Multiplexer que yo tenía, que combinaba 1310 y 1490 con 1550, no me sirve más. Necesito un EDFA Splitter Multiplexer que tenga en cuenta las longitudes de onda que también utiliza XGS-PON. Por eso también otra de las decisiones nuestras fue, a partir de este año, empezamos a comprar EDFA Splitter Multiplexer compatibles con XGS-PON. Porque si no, aun cuando no tengamos ningún cliente, mientras no tengamos ningún cliente de XGS-PON, el EDFA funciona bien, pero cuando quiera conectar un cliente de XGS-PON, el multiplexer me está matando la longitud de onda que no quería. Y bueno, hay muchísimas marcas, estas son las más conocidas. Yo quería decir, no, está Nokia, está Fiberhome, está Huawei, está Calix, está Z-Home y está Atran y probablemente haya otras, muchas más no tan conocidas. Lo que quiero demostrar es que yo no me casé con ninguna. Hay varias opciones, todas igualmente de buenas y cada uno analizará precio y conveniencia. Y no acaba ahí. No acaba en 10 GB, el siguiente salto son 50 GB y tampoco termina ahí, ya se está hablando de PON coherente de 100 y de 200 GB. Probablemente la secuencia sea primero 50, que es 5 veces 10 GB, y después se salte a 200, que es 4 veces 50, o sea, son saltos considerables. En el medio hay algunos, caso Nokia, que están ofreciendo una solución de 25 GB. Y tienen placas combo que soportan GPON, XGS-PON y 25 GB PON. Ahora, la diferencia de 25 a 10 no es tan grande como para justificar el cambio. Fíjense que pasamos de 2,5 a 10, multiplicamos por 4. De 10 a 50, multiplicamos por 5. De 50 a 200, vamos a multiplicar después nuevamente por 4. Igual todavía para nosotros está muy lejos ese siguiente salto y para nosotros hoy es futurología pensar en 50 GB o en 200 GB por puerto. Lo importante es saber que esto no se acaba acá y que sigue evolucionando. Cosas raras que ya están disponibles hoy, incluso sin hablar de 50 GB. Esto está disponible en GPON y está disponible en XGS-PON. Es FTTR. ¿Escucharon hablar de FTTR? ¿Sí? ¿No? Aunque sea con la cabeza. FTTR es Fiber to the Room. Ya la fibra no llega solo hasta la casa, sino que llega hasta cada
habitación de la casa o hasta determinadas habitaciones dentro de la casa. Entonces vamos a tener una ONU principal que va a tener su Wi-Fi y va a tener un puerto óptico de salida, y ese puerto óptico se puede dividir y alimentar ONTs remotas. Es como si fuera un mini ONT, porque acá tengo un solo pelo de fibra sobre el cual voy a tener transmisión y recepción, y sobre ese mismo pelo de fibra voy a atender a diferentes ONTs. Hay un límite en la cantidad de ONTs que puede atender, creo que está en el orden de 8 o 16, es una cantidad chica, pero estamos pensando en fibra hasta la habitación, que podría ser una casa, como también podría ser un pequeño hotel en el cual yo quiero bajar un access point a cada piso. Entonces yo pongo una ONT principal y después un splitter y bajo con una fibra a cada piso, hasta 8 pisos, 16 pisos, y tengo un access point vinculado con fibra con la ONT principal. Y voy combinando las tecnologías. Ustedes ya saben que hoy estamos con Wi-Fi 6, el año que viene ya sale Wi-Fi 7, todos en la misma carrera de ofrecer mayor velocidad de acceso, porque de nada sirve llegar yo con mayor capacidad con la fibra hasta la casa si después no puedo asegurar que esa velocidad llega hasta el último dispositivo dentro de esa casa. Entonces, cuando hoy salimos a comprar una ONT, lo ideal sería que esa ONT fuera Wi-Fi 6, aun cuando quizá hoy el cliente no tenga dispositivos Wi-Fi 6. Y además sería interesante que soporte Wi-Fi 6 y tecnología Mesh. Tecnología Mesh es una conexión mallada entre todos los access points que coloco dentro de esa casa, pero con un diálogo inteligente, o sea, todos los dispositivos que arman la red Mesh intercambian información entre sí y le indican al equipo del cliente a qué access point conectarse, manejan el roaming y en qué frecuencia conectarse, o sea, manejan el band steering, conectate en 2.4, conectate en 5. Si son dispositivos Wi-Fi 6E que llegan a 6 GB, le pueden indicar que se conecte en la banda de 6 GB. Entonces, la configuración más básica, un departamento pequeño, 1 o 2 ambientes con una ONT Wi-Fi 6 probablemente tenga buena cobertura en todo el departamento. Cuando ya tengo una casa pequeña, quizás hasta 200 metros cuadrados aproximadamente, con una ONT y 2 access points remotos en Mesh, pueda también tener una buena cobertura. Lo ideal siempre es si el vínculo entre el ONT y los access points remotos lo realizo mediante un vínculo físico, lo realizo mediante un cable UTP. ¿Puede funcionar como repetidor Wi-Fi? Sí, pero ustedes saben que nadie mejora la calidad de señal que recibe y que cuanto más me alejo y paredes que tengo en el medio, la calidad de señal va a ir decayendo y entonces lo que cada uno de estos nodos remotos repite va a estar degradado. Y si tengo una casa muy grande, ya es para empezar a pensar en una solución Fiber to the Room y extender la vinculación con fibra. Y también podría utilizar una configuración Mesh, pero como ya tengo distancias muy grandes, ya ahí sí empieza a ser mandatorio que la vinculación entre el nodo central y el nodo remoto sea con cableado UTP. O sea, en esta situación intermedia, la vinculación UTP es conveniente, pero no mandatoria, y cuando yo ya tengo distancias muy grandes, casas muy grandes, tengo que pensar en un vínculo físico entre
el equipo central y los nodos remotos. Entonces va a ser FTTR o Mesh, pero con cableado UTP. Bueno, esto es lo que le decía antes, que cuando tengo la ONT y Access Point remotos, como la señal se va viendo degradada a medida que atraviesa paredes y tengo mayor distancia, la calidad que está repitiendo cada Access Point remoto va a disminuir. En cambio, cuando tengo Fiber to the Room o una red mesh con UTP vinculando los puntos de acceso remoto, en cualquier punto voy a tener la misma calidad de señal que en el sitio central. ¿Qué otro dispositivo nos aparece? El OLT remoto. Dijimos antes que con un split por 64 y las ópticas convencionales, que son las C+ en el OLT y B+ en la ONT, puedo alejarme hasta 20 kilómetros. Pero puede suceder que yo necesite dar servicio a distancias mayores y no quiera armar un nuevo GDEN o un hub de distribución remoto, porque se trata de dar servicio a un barrio cerrado o a un pequeño pueblo que quizá no tiene más que 1.000 abonados, 2.000 abonados. Piensen con lo que dijimos antes, eran 1.000 abonados o 1.000 hogares por placa. Con 2.000 abonados son solo 2 placas. Y por 2 placas voy a tener que poner un sitio con todo lo que eso implica. Simplemente haciendo un enlace de datos que con módulos SFP puedo tranquilamente llegar hasta 80 kilómetros. Por eso acá mencionamos 10, 40, 80 kilómetros. Tengo un enlace de 10 gigas. Tengo posibilidad de colocar una OLT de outdoor que se instala en un gabinete, se puede colgar sobre el poste, se puede poner sobre una base de hormigón y desde ahí doy servicio a una zona de baja densidad y nuevamente puedo contar 20 kilómetros a partir de acá. O sea, salté 80 kilómetros desde mi sitio principal y después hasta 20 kilómetros puedo atender una zona muy dispersa en población. Y puedo atender tanto estos casos, que son zonas dispersas remotas, como el opuesto. Zonas de altísima densidad muy cerca. Entonces, tengo acá en Buenos Aires edificios muy grandes y quizá es preferible con un pelo y un módulo BIDI llegar con un enlace de datos y tener una OLT adentro del edificio. Entonces, el tema del OLT remoto aplica a los dos casos extremos, o cerca, pero con muy alta densidad, o lejos, con muy baja densidad. Y esta es otra cosa rara, que lo plantea la gente de Huawei, y me llevó a investigar qué es esto, porque es la primera vez que escuché AirPON. Y digo, PON era FTTH, pero ahora me dicen por aire. ¿Pero qué? ¿Por aire o por fibra? Bueno, lo que hablan ellos es de combinar un uplink de 5G hasta un OLT pequeño que llaman Nano OLT, que es un OLT Pizza Box, y a partir de ahí salir con una distribución desbalanceada, aplicando a casos de baja densidad. Por eso hablan de nano OLT, porque también la capacidad que yo puedo disponer para ofrecer a esta zona con un enlace de 5G no es muy grande. Hoy también a esto se le sumaría otra alternativa para experimentar a aquellos que se arriesguen, y es reemplazar este 5G por un enlace satelital de los que ofrece nuestro amigo Elon Musk. Entonces, bueno, salgo con un servicio de 500, un enlace de 500 mega, 1 giga, y lo reparto entre un grupo de casas. Es como multiplexar
una capacidad que me viene del cielo. Nadie sabe cuál es la garantía de calidad de servicio, porque ese es el tema. Tanto en el 5G como en un enlace satelital hay que ver qué calidad de servicio tengo garantizada. Pero sepan que eso existe, para hablar de todas las cosas raras que andan dando vuelta por ahí. Otra cosa rara y nueva, las redes POL. No sé si escucharon alguna vez el nombre. Esto es para tirarle que den vuelta por la cabeza. Igual que antes les hablé del FTTR, redes POL es Passive Optic LAN. Es el reemplazo de las LAN tradicionales basadas en switches y cableado UTP por OLTs y cableado de fibra dentro de la oficina para llegar con un servicio de fibra hasta la oficina. Entonces ustedes ven que aquí arrancamos con los switches de core, igual en los dos lados, pero acá tenemos OLT, splitters, y reemplazamos todas las cascadas de switches por cascadas de splitters, para llegar finalmente con una ONT en cada puesto de trabajo. Entonces, esta solución en realidad aplica para oficinas y para edificios. Si la oficina es pequeña, podría aplicar con un Fiber to the Room. Una oficina chica con 8 puestos, una pyme, puede perfectamente trabajar con Fiber to the Room. En oficinas grandes ya, o edificios grandes, ya hay que pensar en una OLT. Esto ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo, y es un cambio en la filosofía del negocio. Hoy estamos viendo una nueva tendencia donde todo se comercializa como un servicio. Desde cuando compramos un equipo, vemos que el mayor costo no está en el hardware, sino en las licencias. Y hay un montón de cosas que empiezan a comercializarse por uso. Entonces, tenemos una escala que va desde solución como servicio, software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicio. Y esto también aplica al caso de nuestra red FTTH, donde vemos que es común que la red se nos ofrezca como un servicio. Toda la red de acceso FTTH nos la ofrece un tercero como servicio. Es el caso del modelo de Metrotel, el modelo de American Tower. Y esto lleva a separar un plano que es la parte de infraestructura o la red de acceso, de otro plano que es la comercialización del servicio, el marketing y el contacto con el cliente. Entonces, este primero no se mantiene en contacto con doña Rosa, con el cliente final, sino que pasa a ser un mayorista que opera, negocia con el ISP. Y el ISP es el que se preocupa y analiza cómo definir distintos tipos de planes, cómo atender al cliente, el call center, lo conecto, lo desconecto, lo doy de alta, lo doy de baja, le mando el service. Esto igual tiene sus ventajas y sus desventajas. La principal desventaja operativa la sufrí yo como cliente de Claro sobre la estructura de American Tower, es que cuando me quedo sin servicio, primero, el primer nivel de atención al cliente es Claro, que me manda un servicio a mi casa, ve el ONT, lucecita roja, loss of signal, va a la caja, no hay señal, y dice, no, yo soy de la caja al cliente. Tiene que venir la gente de la red a ver dónde está cortada la fibra. Y estaba cortada desde esa caja al siguiente nivel de splitting. Ahí nomás. Arreglan eso. Me vuelven a llamar de Claro.
el servicio está restablecido, pero estamos viendo que el nivel de señal que recibe su ONT está fuera de la ventana de aceptación. Sí, pero funciona. Sí, funciona, pero ustedes saben que la ONT tiene un umbral de menos 27 o menos 28 dB milivatio, pero lo recomendable es no trabajar al borde del precipicio, sino que por lo menos tenga menos 25. Entonces, si tengo menos 26, dicen funciona, pero no es aceptable. Le tenemos que mandar un técnico a su casa para que vea por qué el nivel de señal es tan bajo. Entonces son 3 intervenciones para una restauración de servicio, ¿no es cierto? Y tenemos distintos niveles de integración. Una integración vertical, que es la tradicional, a la cual estamos acostumbrados, es la de todos los viejos cableros, es decir, la red la construí yo, la red es mía, no se la presto a nadie, yo soy dueño de todo, del cable, de la fibra, de la caja, del drop. Y no le voy a abrir la puerta a que venga la competencia a usar mi propia red para robarme clientes. Es la vieja mentalidad que lleva a un retorno de inversión a muy largo plazo, tanto más largo cuando menor es la penetración, porque el esfuerzo para construir la red es el mismo para 10, 100 o 1000 clientes en una misma área. ¿Y qué es lo que está pasando? Por la competencia que existe, todos los operadores construyen redes superpuestas. Entonces todos los operadores están repartiendo los clientes. No es negocio para nadie. Por eso es que se habla a futuro de múltiples operadores en una misma área compartiendo una única red. Como puntos intermedios tenemos la posibilidad de arrendar fibra oscura. En esa construcción de red, quizá en vez de tender yo un troncal de fibra, hacer uso de fibras oscuras que le sobraron a otro operador. Alquilar una red de FTTH dedicada para mí. O sea, alguien salió a construir una red, pero tiene 2 opciones. O esa red es compartida, o sea, sobre una misma caja NAP se pueden conectar múltiples operadores, o construyo redes separadas para 2 o 3 operadores. El costo va a ser un poco menor que si cada operador construyera su propia red, pero lo óptimo es compartir la red entre todos. También tenemos algunos casos donde se da la solución como servicio. Esto lo tenemos mucho más común en otro tipo de servicios, como plataformas OTT, que es el caso de GUS, plataformas de aprovisionamiento, como es el caso de Internet, servicios en la nube, como es el caso de AWS, Amazon. Aquí tenemos algunos casos prácticos de redes neutras. Una es American Tower, que todos ustedes conocen, y otro es Ufinet. Ambos están aquí en Argentina. Creo que Ufinet está en la zona sur. Como tercero tenemos a Metrotel, que es primo hermano de Gigared, que está acá en la zona de Capital. Son diferentes empresas que apuntan a construir una red que soporte a múltiples operadores. Y a todo esto se suma la evolución de las telecomunicaciones móviles, la venida del 5G, que viene muy lento, que el 5G no es solo velocidad, lo que todos mencionan como gran ventaja del 5G es la mayor velocidad, pero lo más importante que tiene que traer el 5G y que nadie comenta es la disminución de la latencia. Otra característica del 5G y que hoy no tenemos con el 4G es la omnipresencia, o sea, tiene que estar disponible en todos sitios. Muchos me preguntan, si todavía no tenemos cobertura del 4G, ¿qué me quieren vender el 5G? Estamos avanzando muy lentamente en el 5G, hacia el 5G porque requiere una gran inversión. Lo que hoy
tenemos en Argentina el 5G, es lo que muchos operadores han hecho, que es instalar electrónica 5G sobre celdas que actualmente están dando servicio de 4G y de 3G. Pero lo que se necesita es multiplicar enormemente la cantidad de celdas. Y acá vemos justamente este tema. El 5G implica la evolución hacia celdas cada vez más pequeñas, llegando en el caso más extremo a lo que se llama femtocelda, que tiene cobertura indoor y que sería como que mi ONT, en vez o además de tener cobertura Wi-Fi, se convierta en una celda de 5G adentro de mi casa. Y posibilidades de negocio, algunas posibilidades de negocio que están comenzando a explorar algunos fabricantes de equipamiento y tecnología, caso Qualcomm con sus chipsets, es una small cell para 5G a la cual yo puedo dar conectividad a través de HFC o FTTH o una fibra oscura mía y desde ahí dar servicio a diferentes operadores de telefonía móvil. Es una forma de sacarle más provecho a mi red y actuar yo como un operador de una red neutra que transporta tráfico de 5G de operadores móviles. Y ya cerramos. ¿Por qué es momento de considerar la tecnología XGS-PON? En primer lugar, como ya comentamos, es una tecnología que hoy ya está madura, que ya se ganó su lugar, que los costos bajaron notablemente y que ofrece mayor capacidad. Mayor capacidad que puede que hoy nos sobre, que hoy no es necesaria para el cliente residencial, pero empieza a permitir ofrecer un servicio diferencial para pequeñas empresas. Requiere una mayor inversión inicial en la OLT, pero es solo en la OLT. Esa es la gran ventaja de las redes FTTH. La ODN, toda la red de distribución óptica, es agnóstica a la tecnología. Puede transportar tanto GPON, XGS-PON, el día de mañana PON coherente de 200 GB. La única inversión la tengo que hacer en la OLT para poder prestar el servicio y en la ONT, en el caso del cliente, a medida que lo quiera actualizar. Punto importante es que permite la coexistencia de GPON y XGS-PON, entonces no me obliga a migrar todos los clientes en forma abrupta. Puedo hacer una migración gradual y planificada. Y donde yo tengo mucha competencia y donde tengo un público que quizá puede pagar, tiene mayor poder adquisitivo, puede ser un factor diferencial. O sea, quizá en Ciudad de Buenos Aires salir con servicios XGS-PON puede ser algo diferencial. En Perú, en Lima, salieron un par de operadores en la zona sur de Lima, que es una zona de alto poder adquisitivo, y salieron directamente con XGS-PON para ofrecer justamente una diferencia competitiva. ¿Por qué considerar Network as a Service o Infrastructure as a Service? Por un lado, permite que nosotros nos enfoquemos en el core business de nuestro negocio, que es vender servicios. Y nuevamente hay que hacer la aclaración, tenemos que evolucionar de meros prestadores de conectividad a prestadores de servicios. Si no, todos vamos a estar compitiendo por quién ofrece más capacidad al menor precio. Y esto es un negocio suicida. Por otro lado, no me voy a tener que preocupar en el retorno de inversión. Como yo no tengo que construir
la red, simplemente me preocupo en vender, sé que por cada cliente que yo conecte a esa red neutra, mi costo es X. Entonces yo pongo dentro de mi matriz de costos cuánto me cuesta el uso de esa red de acceso. Le sumo mis costos de conectividad, mis costos de comercialización, mi margen, y sale cuál es el valor que yo puedo salir a ofrecer. Y bueno, está claro que si bien durante muchos años fui fiel defensor del HFC, ahora me cambié la camiseta y digo que lo mejor es la fibra óptica y que el futuro realmente está aquí hasta que se descubra que existe algo superador, pero creo que por ahora tenemos bastante camino por delante, que el futuro está en las redes de fibra óptica y que el desafío para nosotros es construir una red sólida y escalable. Y bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por la paciencia de escucharme. Cualquiera de ustedes que tenga alguna duda o que quizá quiera una copia de la presentación, me la puede pedir. No sé si la gente de Capper la va a poner en algún sitio para que ustedes la puedan descargar. Y sé que se quieren ir, pero cualquier duda, si alguno la quiere elevar ahora, se la respondo, si no después me la hacen llegar por mail. Lo dejé palmado. Bueno, espero algo nuevo haberles dejado, o al menos haberles ayudado a ordenar viejas ideas. La intención de las charlas es justamente esta, despertar inquietudes y ayudarlos a pensar y tomar decisiones. Gracias.